Nos acompaña gentilmente el doctor Roberto Báez, médico reumatólogo. Buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, gracias por invitarme. En principio, ¿qué es la osteoporosis? ¿Qué es lo que les ocurre a los huesos cuando una persona padece esta enfermedad? Sí, podríamos definir osteoporosis como la pérdida de calcio de la estructura ósea y como consecuencia un aumento de la debilidad del hueso que trae finalmente el aumento en el riesgo de tener fracturas con traumatismos menores, digamos, ¿no? Que ese es el punto más importante desde el punto de vista del cuidado de la salud en el tema osteoporosis. ¿Por qué dicen que es una enfermedad silenciosa? En realidad se le llama así porque uno puede tener osteoporosis y la mayoría de la gente que tiene osteoporosis no tiene síntomas. La osteoporosis puede dar síntomas, puede dar dolor, sobre todo a nivel de la columna cuando se producen en realidad microfracturas, que son las que finalmente duelen. Pero también puede existir osteoporosis bien marcada, que no dé ningún tipo de síntoma hasta que se produce un traumatismo menor y la fractura. Por eso se le llama silenciosa. ¿A partir de qué edad aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis? Claramente a partir de la menopausia en la mujer. La edad puede ser variable, pero alrededor de los 50 años. Bien. Y esto tiene una estrecha relación con la disminución del nivel de estrógenos en la sangre. Los estrógenos a un nivel normal protegen al hueso de la pérdida de calcio. Tiene que pensar que el hueso no es una estructura fija, es una estructura que está permanentemente en recambio, es decir, se está formando hueso y se está reabsorbiendo hueso. Normalmente hay un equilibrio entre ambas cosas y eso hace que el hueso esté estable. Al caer los estrógenos, la resorción ósea, o sea, la destrucción del hueso, es superior a la formación, entonces se pierde hueso. ¿Y en el caso de los varones? En el caso de los varones también existe, pero a mayor edad, y el impacto que tiene en la estructura del hueso no es tan importante como en la mujer. Por lo tanto, puede haber osteoporosis en el hombre, es menos frecuente y generalmente de menor intensidad, salvo que haya muchos factores de riesgo. Bien, ¿y cuáles son otros factores de riesgo, aparte de la edad, que lo comentaba recientemente? Sí, hay factores de riesgo farmacológicos, ese es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta los médicos, porque hay ciertos medicamentos que inducen claramente la osteoporosis. Quizás los corticoides son los que se llevan el mayor premio, digamos, pero hay otros, anticonvulsivantes, por ejemplo, hormonas tiroideas, y esto uno no está diciendo que no se deban usar esos medicamentos, que necesariamente a veces hay que hacerlo, sino que quien lo indica tenga en cuenta la posibilidad de que pueden generar o se pueden asociar a la presencia de osteoporosis y hacer una vigilancia del tema. Bien. Hacer una vigilancia y a veces hacer una profilaxis, porque, por ejemplo, en los corticoides, cuando nosotros los tenemos que usar largo tiempo, por necesidad obviamente, y sabemos que va a dar osteoporosis, hacemos una prevención dándole alguna medicación para evitarlo. Bien. ¿Se puede prevenir o se puede ir anticipando? Una persona puede ir anticipando en virtud de esos factores de riesgo que usted mencionaba que va a sufrir osteoporosis. Sí, enfocándonos en la mujer, que es el mayor problema, incide en ellas, una de las cosas clave es adquirir un pico de masa ósea bueno, digamos. El pico de masa ósea se alcanza alrededor de los 25 años. Es decir, el desarrollo del hueso alcanza su plenitud a los 25 años. Mientras mejor calidad de hueso tengamos a los 25 años, o tengan las mujeres a los 25 años, mejor calidad de hueso van a tener en la menopausia. ¿Y cómo se alcanza esa mejor calidad? Con actividad física, con exposición al sol en forma moderada y cuidadosa. Sintetiza la vitamina. Vitamina D. En realidad lo que hace la vitamina D es activarse con los rayos ultravioleta. Lo sintetiza el organismo y la activa los rayos ultravioleta. Sí, pero es por eso. Y la otra cosa es una dieta adecuada, recordar que el calcio es la base de la dieta para este tema, lácteos, verduras, frutos secos, bueno, ese tipo de cosas son las que contribuyen a la ingesta adecuada de calcio. Y
después de alcanzar ese pico de masa ósea, mantener esta conducta alimentaria, mantener la actividad física, bueno, los mismos cuidados, ¿sí? Bien, ¿a partir de qué edad aproximadamente usted recomienda que se hagan chequeos para advertir si hay cambios en la estructura ósea? Yo siempre recomiendo, bueno, me olvidé un factor de riesgo que es importante, que aprovecho a mencionarlo, que es el cigarrillo. Porque dentro de todas las cosas que produce el cigarrillo también, digamos, en las fumadoras de jerarquía tienen más riesgo de tener osteoporosis. Dicho esto, con respecto a en qué momento hacer un control de esto, y la verdad es que lo que yo les sugiero a las pacientes sobre todo es en el momento que empieza a haber cambios en sus ciclos menstruales, o sea, donde uno sospecha que puede haber ya algún cambio en el nivel de estrógenos. Entonces, independientemente de la evaluación de algunas cosas de laboratorios que se hacen para chequear esto, hay un estudio que es el que determina fehacientemente la presencia o no de osteoporosis, que es la densitometría ósea, que es un estudio sencillo y que es muy específico para este tema. Bien, ¿se cura o se detiene? ¿Qué ocurre una vez que se diagnostica? Sí, no, curar, no entra la palabra curar en esto, porque en realidad lo que se hace con el tratamiento es detener la pérdida. Yo había explicado que era un recambio permanente, detener ese recambio a favor de pérdida y llevar a un recambio a favor de ganancia. Bien, es decir, se detiene la pérdida de calcio en los huesos. Exactamente, exactamente. Mejora la calidad del hueso en cuanto a su firmeza y presencia de calcio. Con los medicamentos que tenemos actualmente, eso se puede lograr. Frenar la pérdida se logra casi siempre. Bien. Mejorar la calidad del hueso se logra a veces. ¿Se puede restituir un poco? Entonces? Se puede, en algunas ocasiones se logra, no Bien. siempre, pero digamos el TARS, el objetivo que nosotros buscamos es frenar la pérdida, así que esa persona no siga perdiendo hueso y no siga aumentando su riesgo de fractura. Quiero decir que hay medicamentos en la actualidad que nos permiten cambiar la condición de la situación, así que es importante hacer el diagnóstico. Bien. Pensando siempre que lo que uno hace con el tratamiento es, más allá de mejorar la calidad del hueso o frenar la pérdida, es evitar la fractura, porque en definitiva el objetivo de este tema es evitar la fractura, claro. Por lo que la fractura significa no solo en el tema costo de salud, sino el impacto en la calidad de vida y algunas veces en el futuro de la gente, ¿no? Claro, de las personas que lo sufren y también del entorno, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario.